Una mujer adulta que se hace pasar por una tierna infante logró manipular a dos hermanas para practicar abusos físicos contra dos niños pequeños. Estamos hablando del caso que inspiró la película de La huérfana. La historia de Barbora Skrova, una mujer de 33 años que se hizo pasar por una niña pequeña para irrumpir en el seno de una familia, fue algo tan impactante que sacudió a la República Checa en el 2007 cuando se descubrió su engaño. ¿Pero quién es Barbora Skrova? Su vida es básicamente un misterio. No se conoce nada sobre sus padres ni de su infancia. Solo se sabe que nació en lo que en ese entonces era Checoslovaquia a mediados de los 70s y que padecía hipopituitarismo, una condición que presenta una disminución anormal de hormonas secretadas por la glándula hipófisis. En su caso fue un déficit crónico de somatotropina, la hormona de crecimiento, lo que le permitía parecer una niña de 13 años. No obstante, detrás del rostro de una tierna infante se escondía un trastorno de identidad múltiple, además de rasgos psicopáticos, esquizofrénicos y violentos, pero sobre todo, un gran poder para manipular a las personas a su gusto. Skrova le sacó provecho a su enfermedad para hacerse pasar por una menor de edad, engañando a personas para ser adoptada, además de engañar a las autoridades para no ser arrestada ni juzgada por sus crímenes. El aterrador caso de Kurim. Clara y Katerina Mauerova nacieron en la República Checa en el seno de una familia de clase media. A pesar de los esfuerzos de sus padres, ellas nunca pudieron tener una vida normal, ya que ambas sufrían de esquizofrenia. Clara conoció a Barbora mientras realizaba sus prácticas de pedagogía en la universidad. Durante algunos días mantuvieron comunicación y se hicieron grandes amigas. Barbora le aseguró que había escapado de un centro de menores donde fue maltratada, y por lo tanto, no tenía dónde ir. Clara se conmovió por esto y decidió llevarse a la supuesta niña a vivir con ella. Clara había terminado recientemente un proceso de divorcio con el padre de sus dos hijos, Jakub y Ondrej, de 10 y 8 años respectivamente, y le había pedido a su hermana Katerina irse a vivir con ella. Barbora encantó tanto a las dos mujeres que decidieron adoptarla extraoficialmente. Los primeros días en la casa ubicada en la localidad de Kurim fueron soñados. Todo era felicidad hasta que Barbora comenzó a sentir celos por la atención que los niños recibían por parte de Clara. Empezó a hacer travesuras para inculparlos, llegando a victimizarse al decir que los dos hijos de Clara la maltrataban. Todo escaló a un nivel completamente diferente cuando la mujer de 33 años incitó a Clara y a Katerina a unirse a una secta religiosa a la que ella pertenecía y que se denominaba el Movimiento Grial. Una secta que practica las enseñanzas de la obra En la luz de la verdad, Mensaje del Grial, escrita por Ab Rushin, y que buscaba el conocimiento propio, del mundo y de Dios. En realidad, esta agrupación, dirigida por alguien a quien se les conocía solamente como el Doctor, mandaba mensajes de texto a sus fieles incitándoles a practicar la violencia, el abuso, la promiscuidad, el incesto e incluso el canibalismo. Gracias a la enfermedad mental de las hermanas Mauerova, estas prácticas fueron recibidas con los brazos abiertos. Estaban convencidas de que su misión había llegado y que la niña era un milagro del destino que había arribado a sus vidas para guiarlas por el camino de la salvación. Esta nueva influencia que Barbora tenía sobre Clara y Katerina empezó a provocar castigos más severos para los niños, insistiéndole a Clara que ellos eran los culpables de que su esposo la hubiera dejado y que no merecían más que sufrir. Al poco tiempo de esto, Skrova sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema: encerrarlos en una jaula de hierro dentro del sótano, a lo que Clara le pareció una idea maravillosa. A partir de ese momento, los niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Barbora, guiada por el líder de culto. Algunas de las torturas a las que fueron sometidos fueron ser quemados con cigarrillos, azotes, además de ser privados de alimento durante días.
Pasaban semanas durmiendo desnudos en sus propios desechos, pues solo de vez en cuando su madre o su tía les lanzaban cubos de agua helada para limpiar el lugar. Pero que no se nos olvide que no solamente ellas eran las únicas que torturaban a los niños. En varias ocasiones varios hermanos de la secta iban a la casa exclusivamente a torturarlos, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. El punto más alto de esta pesadilla fue cuando Bárbara convenció a las hermanas de engordar a los niños para luego sacarles pedazos de carne y ser devorados por ellas para cometer canibalismo. Ese mismo día, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej, el más pequeño, que sacara una pierna entre los barrotes que Caterina y Bárbara sujetaron firmemente mientras Clara le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos de terror de ambos niños, ellas se reían a carcajadas y devoraron sus pedazos. Jakub corrió con la misma suerte un mes después. Su madre le arrancó pedazos de brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. Este martirio duró alrededor de un año hasta que un error destapó toda la cloaca que era la vida de estas personas. Bárbara estaba obsesionada con dañar a los pequeños, tanto así que, para ver su sufrimiento de manera permanente, instaló un sistema de cámaras dentro del sótano, cosa que acarrearía su final. El 10 de marzo del 2007 ocurrió lo que podríamos definir como un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé. Cuando intentaron usarlo, un error hizo que captaran las señales de la casa de las Mauerová y, horrorizados, vieran el estado en el que se encontraban los pequeños. Frente a semejante imagen, no dudaron en hacer la denuncia ante las autoridades. Lo que encontró la policía fue dantesco. En una jaula, uno de los pequeños estaba desmayado. El otro, en un estado deplorable, pedía ayuda a gritos. El suelo estaba pegajoso y habían manchas de sangre seca en las paredes, y el hedor a orina y excremento era insoportable. Además de todo esto, también encontraron una pequeña niña, con expresión aterrada mientras sujetaba un osito de peluche. La niña corrió hacia la policía, con lágrimas en los ojos, para pedirles que la salvaran, pues había sido torturada junto con sus hermanos, por su madre y su tía. La niña se identificó como Anika y era hija adoptiva de Clara. Sin sospechar su historia, fue sacada del lugar y una vez en la calle, Bárbara escapó fuera del país. En el hospital, uno de los niños murió, mientras que el otro apenas si logró sobrevivir. Fue gracias a su testimonio que se conoció la verdad sobre Bárbara. Clara y Caterina fueron llevadas a juicio y el niño testificó contra ellas, contando todas las torturas por las que había pasado él y su difunto hermano. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Bárbara, quien, hasta aquel momento, seguía en paradero desconocido. Las hermanas afirmaron que tanto Bárbara como los miembros del círculo les habían hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los chicos. Una nueva identidad. Una vez libre y viviendo en Noruega, subió varios kilos, se cortó el cabello, logrando hacerse pasar esta vez por un niño llamado Adam, y fue adoptado por un matrimonio noruego. Ya con este nuevo nombre, Adam era un niño superdotado al que sus padres adoptivos inscribieron en una prestigiosa escuela primaria. Sin embargo, sus extrañas conductas en el colegio llamaron la atención de los docentes. Introvertido, extremadamente inteligente y con negativa a practicar deportes grupales la delataron e hicieron que los maestros intentaran investigar su historia. Fue gracias a esto que se descubrió su verdadera identidad, logrando así que meses más tarde la policía checa encontrara a Bárbara y fuera extraditada a República Checa, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. El final de la historia. El veredicto se hizo público en el año 2009 y las condenas, ridículas e injustamente cortas, salieron a la luz. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mauerová a 9 años de prisión.
su hermana Katerina Mauerova, a 10 años, mientras que a Barbora Skrova, junto con otros miembros de la secta llamados Hanna Basova, Jan Skra y Jan Turek, fueron condenados solamente a 5 años de prisión. Y para acabar con esto, Barbora solicitó en el 2011 la libertad condicional, que le fue concedida por buen comportamiento el 11 de febrero del 2012. Y desde ese momento se encuentra en paradero desconocido. Nadie sabe dónde está, o peor aún, quién será. Esta es una de las tantas tramas que podemos ver en las películas que tienen un origen en la vida real que, como siempre, es mucho peor. ¿Quisieran saber la historia real de alguna otra película? Me gustaría que me lo escribieran en la caja de comentarios. Recuerda que puedes encontrarnos en diferentes redes sociales, además de mi blog personal. Los links estarán en la descripción. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto.